«Fawcett, Fawcett», gritaban los cobradores de las combis, pegadas unas a otras en el paradero. Jóvenes escolares se aprestan a subir a los destartalados cacharros y amontonándose sobre otros pasajeros. Las 6 de la mañana en Lima son siempre vibrantes, ajetreadas, con una prisa pausada que parece costumbre más que urgencia. El aire huele a humo de cocina y polvo de ciudad. El minibús corría por la avenida La Marina, rumbo a Miraflores, zigzagueando entre frenazos y pitidos a ritmo de cumbias y salsas, como si toda la ciudad se moviera al ritmo de su propio caos. Los transeúntes se apartaban con reflejos mecánicos y un expreso recién liberado ofrecía caramelos a cambio de ayuda, como un acto de supervivencia en medio del tumulto. El aire ya cargado se espesaba con cada parada, sumando el vapor del aliento, el aroma del pan con chicharrón que alguien llevaba envuelto en papel y el perfume barato de una joven que se aferraba al pasamano con dedos anudados por la presión. «Fawcett, Fawcett». El grito se repetía como un mantra urbano, una letanía que marcaba el tiempo entre el sopor y la alerta. Los escolares, con sus mochilas enormes que funcionaban como arietes, se colaban entre los cuerpos buscando un hueco donde plantar los pies. Sus risas agudas cortaban por momentos la cacofonía de motores y bocinazos, un recordatorio frágil de inocencia en medio del tráfico. La combi, un metal retacado de sueños y cansancio, se convulsionaba con cada bache de la pista, como un animal herido que arrastra sus vísceras de acero, tuercas flojas y amortiguadores exhaustos, haciendo crujir sus goznes y quejarse a sus pasajeros, que se mecían todos al unísono como un solo organismo resignado. Por la ventana abierta entraba, en ráfagas, el olor a mar lejano mezclado con el diésel de los camiones y el dulzor de la fruta madura de un vendedor ambulante. El expreso, con una mirada que iba de la esperanza a la desesperación, en un parpadeo extendía su caja de caramelos más allá, hacia el fondo del vehículo. «Para reintegrarme en la sociedad, señor, colabóreme una ayudita», murmuraba, y algunas monedas caían en su mano, un tributo silencioso al azar de la suerte. En las calles, la ciudad desplegaba su coreografía matutina. Las vendedoras de tickets con su fajo de billetes y su vista en lince, los policías dirigiendo el tráfico con gestos exhaustos antes de que el sol caliente de verdad, los primeros oficinistas con corbata ajustada leyendo periódicos en tablets, ajenos al apretón. La combi, como una célula en la arteria principal de la avenida, aceleraba y frenaba al ritmo de un reggaetón que salía a todo volumen de los parlantes del conductor. El viajero y su mujer, que lo acompaña y guía, llegan al terminal de Cruz del Sur, los interprovinciales. Un autobús de doble piso ultramoderno de los de Marco Polo, con sillones como sofás y una calefacción que no calienta, sino quema, dan el contrapunto de las dos velocidades con las que se mueve el país. El bus, un coloso de acero y cristal con el logo azul de Cruz del Sur, parecía una nave espacial varada en el terminal terrestre, un universo aparte del bullicio de los colectivos urbanos. Cruzaron las puertas automáticas hacia un silencio climatizado, que olía a café recién hecho y tapiz nuevo. Subieron al piso superior a sus asientos asignados, butacas amplias, reclinables, con fundas impecables y pantallas individuales que brillaban con un catálogo de películas. Era la promesa de un viaje civilizado, un lujo rodante. Pero la calefacción, desbordante e implacable, sofocaba el ambiente, creando una atmósfera densa y artificial que contrastaba con el frío seco afuera, en la noche. Él
El viajero observaba exhorto el contador digital de velocidad, una pequeña pantalla azul junto al parabrisas del conductor. 30 kilómetros por hora, parpadeaba con una inconstancia casi burlona, una velocidad de paseo de prudencia extrema, impuesta por la normativa tras tantos dramas en la carretera. Pero esa lentitud impuesta, en lugar de tranquilizar, generaba una extraña tensión, hacía sentir cada minuto la sombra de los riesgos pasados. Los faros del bus solo iluminaban fragmentos de la ruta, un muro de roca salpicado de musgo, la baranda de metal retorcida en un precipicio, el brillo fugaz de un riachuelo en el fondo de una quebrada. El conductor, un hombre de pocas palabras y reflejos de felino, había negociado cada revuelta como un duelo, mientras los pasajeros dormitaban a intervalos vencidos por el mareo o la resignación. La noche anterior había sido un hilo interminable de curvas y sombras. La carretera subía entre valles cortados a cuchillo, gargantas tan profundas que intimidaba incluso de día, y ahora, en la oscuridad, daban miedo solo imaginarlas. En el paso de Ticlio, el soroche se hizo sentir y la nieve escarchada al borde de la vía recordaba que el viaje era más que kilómetros, era cuerpo y resistencia. Respirar era un pequeño triunfo contra la altura. Al amanecer, un sanguisito en la morocha. No solo repusimos fuerzas para el cuerpo, el alma también se llenaba. La luz a 4000 metros, reflejada en el suelo húmedo con nieve y granizo, hace un brillo extraño y por un instante las montañas parecían tocarlo todo, cercanas y enormes al mismo tiempo. A las 9, cuando la luz del amanecer en la sierra era clara y fría, el bus comenzó a disminuir aún más su marcha y se internó en las callejuelas de Jauja. El contador digital bajó de los 30 a un sigiloso 20 kilómetros por hora. Fue un deslizarse ligero, casi furtivo, entre un mundo que despertaba. Las calles parecían estrecharse aún más ante el volumen del autobús de doble piso. Las casas de adobe y quincha, con sus techos de teja roja desgastada por el tiempo y el frío, se alineaban a los costados, tan cerca que desde su asiento superior el viajero podía casi distinguir las texturas de la tierra en los muros. En algunos portones abiertos se veían patios interiores con macetas de geranios. Un brillo de cobre de una olla vieja, el vapor de una cocina a leña que se colaba por los quicios y llegaba tenue como un fantasma de humo y hierbajos aromáticos hasta las ventanas selladas del bus. El bus dobló con una lentitud ceremoniosa por una esquina donde un mercado improvisado comenzaba a tender sus colores sobre mantas en el suelo. 1000 formas y tonalidades, como gemas terrestres. El aroma a tierra húmeda, a hierba fresca y a leña quemada, era ahora más tangible, una fragancia agrícola y antigua que atravesaba el cristal. Sonó una bocina suave, más un aviso cortés que el bramido urbano, para que una camioneta cargada de sacos hiciera espacio. Por un momento, el autobús quedó casi encajado entre balcones de madera carcomida y cables eléctricos que cruzaban el cielo como un pentagrama desordenado. A las 10 llegamos al terminal de Huancayo, donde las trenzas, las polleras y la lana de alpaca roja nos resultan tan familiares como si fueran parientes lejanos. El aire frío de la sierra se mezcla con el olor dulzón leve de las chicherías cercanas. Al bajar nos envuelve el murmullo del quechua, suave y ondulante, una música antigua que parece brotar de la tierra misma. Una niña sentada en un rincón bajo un toldo de lona, con sus ojos oscuros, nos observa.
Aún no hemos mencionado el objeto del viaje. Viajamos por algo prosaico, común, simple y vulgar, trámites burocráticos, sacar de la municipalidad de Istral una simple partida de nacimiento. El caso es que si de algo le sirve saberlo, le pondré en situación dentro del consistorio. Imposible, señora, dijo el funcionario como si le doliera en el alma misma la falta. No puede ser, porque no está registrado en el libro de asiento el cambio de apellidos que figura en la nota marginal. Ni con sus 200 soles de colaboración, ni su cafecito en la sandwichería, el secretario pudo resolverlo. Una fotocopia inservible fue la única respuesta. El siguiente paso fue ir al despacho de abogados justo en la calle adyacente. Un buen cartel anunciaba la excelencia del doctor en Derecho. La alternativa, empadronarse en el pueblito de Guatualas, donde el abogado tenía conocidos, y solicitar la partida en la municipalidad de San Pedro de Cajas. Allí los archivos municipales no existían, por haber sufrido un incendio catastrófico. Los nuevos documentos se podían presentar por medio de un simple testimonio. Pasaron 2 años sin noticias del abogado. De vuelta otra vez a la municipalidad de Huancayo, una semana día tras día de entrevistas con el secretario, viejo ya y encorvado, usando aún el mismo traje marrón descolorido. Mañana lo atenderá el señor alcalde. Vaya registros públicos. Lloros y amenazas con la fuerza de quien posee la razón. Pero la fuerza mayor, la de la burocracia, lo devolvía a la de Pereda a mezclar las lágrimas con la garúa. Vuelva usted mañana. Al final, solo bastó mirar la fecha notarial marginal, ver que era anterior a la entrada en vigor de la nueva ley y por tanto ni el sello de la alcaldía ni nada era necesario para su validación. Después de tan desafortunado periplo, 20 años después y ya instalados en España, mi querida esposa sí posee su documentación peruana, pero vuelve a estar indocumentada en una democracia avanzada. La indocumentación es su verdadera patria, un estado de excepción permanente. La historia de este periplo burocrático que comenzó en las montañas de Huancayo y termina en las calles de España no es un caso aislado. Es el reflejo de una herida administrativa que miles de personas cargan sobre sus hombros. La regularización de los emigrantes no debe entenderse como un acto de caridad, sino como una necesidad de justicia y coherencia democrática. Cuando un gobierno acierta al facilitar los papeles, no solo está entregando un carné de identidad, está rescatando a una persona de las sombras. Regularizar es permitir que quien ya vive, trabaja y sueña entre nosotros pueda hacerlo con plenitud. Es reconocer que la economía se fortalece con su aporte, que la seguridad social se nutre de su esfuerzo y que la cultura se enriquece con su historia. Un país que mantiene a una parte de su población en la invisibilidad es un país que renuncia a su propio potencial. Es perpetuar ese estado de excepción del que hablamos. Por eso, una regularización valiente y humana es el único camino para que la patria de un individuo deje de ser la indocumentación y pase a ser, finalmente, la de los derechos compartidos. Porque nadie debería tener que luchar 20 años para demostrar
simplemente que existe.